que no he declarado y que no corresponde a ninguna de las categorías que yo ya tenía en mi listado. Ese es el camino a seguir. Sin embargo, justamente a veces, en el apuro, muchas empresas se saltan ese camino y a eso es que se refiere esto. ¿Por qué? Porque tener BPM realmente es una ventaja tremenda si tú tienes todas tus líneas certificadas y metes nuevos productos que vas desarrollando dentro de las mismas líneas. Si cumples ese requisito, lanzar un producto nuevo, esto es rápido con el esquema que tiene el sistema BPM. El problema se vuelve cuando es un producto nuevo que no corresponde a ninguna de tus líneas certificadas. Ahí es como que partes de cero. A eso se refiere ese comentario. ¿Sí queda claro? O sea, digamos, claro, sí, está claro, pero digamos, o sea, digamos, de ahí habrían dos opciones, según lo que le entendí. O pides notificación Una sanitaria es pedir o amplías. la notificación sanitaria y la otra es hacer la nueva línea y todo el proceso, ¿no? Que corresponde, Correcto, que es más demoroso, ¿no? correcto. Por eso es que te dan las dos opciones. Ya, y por ejemplo, digamos, Normalmente, cuando tú desarrollas un producto, yo lo que te sugiero es, no es que lo desarrolles de un día para otro, ¿no? Tú ya vas desarrollando el claro. producto, puedes ir previendo, oye, esto no en mis líneas. Y a la par vas viendo, oye, no está, voy a ir adelantando para no dar oportunidad de caer en esos vacíos. Y esa notificación sanitaria es rápida, o sea, para no seguir todo el Tampoco es proceso. rápido. Acuérdate que para pedir notificación sanitaria tienes que cumplir todo lo que hemos pasado rápido. Te toca entregar resultados de análisis de producto. Es lo mismo casi que haces, pero es para un solo producto individual. Y cada producto que tú hagas se paga a tasa. Entonces, si tú me dices, digamos que eres un productor nuevo, hay gente que nos llama que quiero certificar BPM y dice, ¿y cuántos productos tengo? Ah, es que tengo un producto, yo hago un ají artesanal. Mi recomendación es, saque notificación sanitaria. ¿Cuánto gastará entre hacer análisis, pagar tasas? 500, 600, $800. Porque es un solo producto. Pero si tú tienes 10 productos y te toca gastar $800, eso te costó 8,000. Entonces, si tú me dices que tienes 8 productos, digo, no, a ver, esos productos ¿a qué líneas corresponden? Esos 8 productos corresponden a 2 líneas. Eso se hace con un día de auditoría. ¿Cuánto te vale la auditoría? Piensa, 750 más el certificado, ponle $1,000. ¿Qué te conviene hacer? ¿Lo que vale 1,000 o que te conviene 8,000? Claro, sí, la Entonces, auditoría. creería que generalmente eso le damos a los clientes cuando nos consultan, porque realmente no tiene sentido pedirle a un emprendedor que asuma costos elevados cuando tiene un solo producto. Si esto es más barato, hazlo. Algún momento el ARSA incluso les ponía una ventanilla donde había un técnico que hasta les daba la firma de responsabilidad técnica sin cobrar. Listo, el ARSA puede hacer todo eso, es válido. Entonces, si tú tienes un producto y quieres recién lanzarlo, yo lo que te sugiero es aprovecha esos incentivos, porque es lo obvio. Si no te cuesta, aprovechalo. Claro, y digamos, en el caso de que se tenga pensado sacar varios productos de una sola línea, o sea, todavía no, pero sí sería bueno, digamos, Te ya vas tener anticipando, inscrita correcto, antes de, ¿no? correcto. O sea, no es Eso, necesario que saquemos ya el producto, sino tener la línea ahí. así es. Eso es lo importante. Entonces, de ahí venimos de los requisitos para el inspector. Ingeniero, una consulta. Dígame. O sea, bueno, poniéndole, digamos, a lo que hemos comentado algo real. Por ejemplo, yo tengo certificada toda la línea del proceso de panadería. Bueno, ¿qué pasa? Que estamos, bueno, queriendo montar hace un par de meses apenas una línea de pastelería. Pero en esta pastelería tendría yo como 30 productos, pues no es solo un solo, es como 30 productos. Entonces, ahí, o sea, yo tendría que certificar todo pastelería, pero eso se puede hacer el mismo día de la auditoría, o sea, las dos, o sea, el mismo día yo puedo auditar todo, o sea, panadería y pastelería, pero tendría que tener, lo mismo que tengo que panadería, tendría que hacerlo en pastelería, toda la documentación, procedimientos y todo. Correcto. A ver, les voy a comentar algo. Generalmente, nuestra intención siempre como organismo de inspección no es entorpecer los procesos a las empresas, es ayudarles. Entonces, para que ustedes más o menos tengan idea cómo organizamos nosotros nuestros planes de auditoría. Normalmente en un día de inspección nosotros verificamos hasta 3 líneas de proceso. No se puede más. ¿Cuál es el requisito? Que el día de la inspección esas 3 líneas de proceso estén trabajando. Y escuchen lo que estoy diciendo, líneas de proceso.
Con que ustedes tengan la línea trabajando un producto en cada línea, ya se verificó. Entonces usted me dice, tengo 2 líneas certificadas y quiero agregar una tercera, ni siquiera hay que aumentar días de inspección, se hace dentro del mismo día. Ahora, si yo quiero incorporar eso y veo que es complejo porque es hartísima documentación, ¿qué puedo hacer? Certifico mi nueva línea de pastelería con un pastel. Ah, muy bien, ya tengo certificada la línea. Crear productos es más rápido, porque si usted va a meter 20 pasteles de las mismas características en la línea que ya está certificada, eso es simplemente ingresar en, básicamente, de cómo aprovechar las ventajas de su certificación BPM. A veces, nosotros hemos tenido clientes que quieren tener toditos sus productos en la línea. Digo, ten paciencia, o sea, implementar de golpe los controles es difícil. Es preferible que certifiques la línea con pocos productos y después vas agregando el resto. ¿Sí? No me dicen nada. Bueno, sigamos entonces, el silencio otorga. De los requisitos para la inscripción de alimentos procesados por línea certificada en buenas prácticas de manufactura. Entonces, aquí yo ya tengo mi línea certificada y quieren inscribir alimentos en eso. Aquí entrar básicamente, lo pueden hacer básicamente en línea a través del sistema de BPM, pero básicamente si quiero agregar, ¿qué es lo que les van a pedir? Porque eso hay que subir información, descripción e interpretación del código de lote, el proyecto de etiqueta, porque se entiende que va a incorporar generalmente cosas nuevas, y usted ya sabe lo que es la etiqueta, y dependiendo de los productos, lo mismo que venimos repitiendo, si el producto es orgánico, si es ecológico, me van a pedir que venga con el certificado de calidad. Mi producto no está en esa categoría, no olvido ese requisito. Para la inscripción de los alimentos procesados de fabricación extranjera en línea certificada en BPM, se debe juntar el formulario con los siguientes documentos. A ver, esto es para productos nacionales. Para aquellos que son extranjeros, viene requisitos adicionales, porque tienen BPM ¿en dónde? En su país. Entonces, ¿qué tienen que dar? Un certificado de venta libre, certificado sanitario, certificado de exportación. Esos documentos tienen que venir apostillados por la oficina consular en ese sitio. Por algún lado me dice de que si no está en español, debería ser traducido, pero aquí abrieron el tema. Generalmente pone con que esté en español o esté en inglés, lo considera válido. Asumo que deben tener algún tipo de inconveniente con productos tal vez que usan un lenguaje diferente, China, la India. Bueno, no me los puedan traducir al español, pero al inglés definitivamente sí tendrá que estar. Entonces, ese tipo de elementos también hay ahí. Esto es el caso de que yo quiera importar. No es el caso de ustedes, porque se supone que ustedes ya están a nivel nacional. Pero les van dando paso a paso cuál es el trámite a seguir según las circunstancias. Vamos para la inscripción de los productos dentro del tema de procesados inscritos en línea certificada en buenas pruebas de manufactura. Aquí les dan ustedes un código de planta. Entonces, lo bueno de esto es que mientras mantengan su certificación vigente, ese mismo código se utiliza para todos los productos que usted elabore, a diferencia de la notificación sanitaria que se utiliza para un producto en particular. Entonces, la ventaja de la certificación en BPM es que puedo tener 100 productos y en todos lo único que pongo es mi código alfanumérico de planta certificada en BPM. Eso me simplifica los procesos, sí. Me ahorra tiempo, sí. Me ahorra artes hasta para mandar a hacer etiquetas también. O sea, tiene unas ventajas bastante interesantes. El único cuidado, como les dije, es de que no debe vencerse el certificado. Acuérdense que ayer hablábamos de que había que iniciar ese proceso de recertificación 120 días antes. Y que si no lo inicio en ese tiempo, digamos, pasé el día de 121, todas mis etiquetas se van a la basura porque ya no me vale el código, me lo van a cambiar. Entonces, eso hay que tener cuidado. ¿Qué también hay? Hay situaciones donde, por ejemplo, de que alguien una vez que se reúne y reescribe el certificado de BPM o rigurosamente superior en la ARSA, ¿a qué se refiere? Hay personas que dicen, ya tengo BPM y quiero tener un sistema ISO 22000, quiero tener FSC 22000. Sí,
yo podría mantener ISO 22000 porque es un sistema que ya es inherente cumplir BPM. Eso se llama una homologación. ¿Se puede hacer? También se puede hacer ese trámite. ¿Y no necesito mantener las dos cosas simultáneas? Sí, a menos que mi cliente me lo pida. Aquí está lo que yo les digo. En caso de detectarse incumplimientos en la descripción y rotulado del producto, se procederá a notificar al usuario la eliminación o suspensión del producto en el sistema BPM o en el sistema que la agencia implemente para el efecto. La suspensión del código único lleva implícita la prohibición de la fabricación, importación, exportación o procesión de alimento procesado, objeto de la sanción. Entonces, esta es una ventaja, pero tienen que utilizarla adecuadamente. A veces, tal vez por desconocimiento, sí han habido clientes que, como yo les decía, tienen productos que caen en la categoría de suplementos alimentarios. Sabes que tienes que pasarlos por la ventanilla del BUE y lo quieres poner por BPM. Tú corres el riesgo. Sabes que el rato que el ARSA te lo detecte, ese producto te lo va a quitar del listado y todo el etiquetado se arruinó. Entonces, lo lógico es que sigan el proceso normal. Permisos de funcionamiento. Aquí está. El ARSA otorgará el permiso de funcionamiento a través del sistema automatizado de permiso de funcionamiento de los establecimientos sujetos a control y vigilancia sanitaria que cumplan con los requisitos establecidos en la normativa vigente para su funcionamiento. Toda planta procesadora de alimentos debe contar con un representante técnico para su funcionamiento. Entonces, bueno, en la normativa anterior, la 067, había un listado de las profesiones que podían ser representante técnico. Eso lo eliminaron aquí. Y en el sitio donde quedó, básicamente con que sea afines al área de alimentos y conste en la CENESID, pasa. Toda planta procesadora de alimentos debe contar con permiso de funcionamiento otorgados por el ARSA y debe cumplir con los lineamientos de las BPM establecidas en el anexo 1. Listo. Una planta donde está el tema de... Bueno, estos casos donde, por ejemplo, las personas dispongan de que fabrican y tienen un local. Entonces, cuando una planta procesadora, establecimiento procesador de alimentos, dispone de un local destinado a la comercialización y expendio de sus productos al consumidor de las mismas instalaciones, requerirá el respectivo permiso de funcionamiento para cada una de las actividades que realice, así como el cumplimiento de las condiciones sanitarias. Digamos que yo hago yogur y pan de yuca y tengo un local que vendo eso al ladito de la planta, pero estamos unidos. Hay gente que dirá, ¿el mismo permiso me sirve? No. Tendrá que sacar para el establecimiento de que va a venderle al público esos productos. Y el de la planta es otro. Este punto es importante para ustedes. Las plantas procesadoras que cuenten con certificación BPM registrado o homologado en la ARSA se encuentran exentos de la obtención del permiso de funcionamiento para las líneas dentro del alcance de certificación. En el caso de las plantas procesadoras que cuenten con líneas adicionales a las que tiene el alcance de la certificación, deberá obtener el permiso de funcionamiento por estas. Esto queda claro. A ver, yo les insisto, hay empresas que tienen 10 líneas de proceso y 10 productos. Dicen, no, yo quiero mi certificación, solo poner una línea y un producto. Listo. Tiene que usarla exclusivamente para la línea del producto certificado. A veces creen que como tienen el mismo código, pueden utilizar eso para las 9 líneas y los 9 productos que no están incluidos en la certificación. Eso no se puede hacer. Esto antes no estaba así de textual en la 067. Por eso es que acá, cuando leen estos reglamentos que ellos han ido creando, cada uno de estos artículos, realmente responde a situaciones y problemas que se van presentando en el día a día y ellos ya van definiendo una forma de resolverlo. Mira, en ese caso, tú no puedes usar la certificación BPM si no incluiste ese producto y esa línea dentro de tu certificación. Eso no se permite. Entonces, el beneficio es para las líneas y procesos que están dentro de su alcance de certificación. Está el tema de las recategorizaciones. Esto también es importante que tomen en cuenta, porque a veces las empresas empiezan como algo pequeño, pero crece su volumen de venta, facturación, y ocurre que el Ministerio de la Producción, Comercio Exterior de Inversiones y Pesca las recategoriza. Entonces, en el caso de que una planta procesadora, al momento de renovar el precio de funcionamiento, debe juntar la categoría actualizada y otorgada por el dicho ministerio. Lo mismo aplica cuando toca hacer las recertificaciones. Por eso es que se les indica siempre de que traten de tener esa categorización actualizada.
¿Por qué? Porque el ARSA tiene sus tasas en función a la categorización. Adelante, aquí. El certificado de buenas prácticas de manufactura. Deben cumplir mínimo con los requisitos que están en el anexo 1 y la certificación debe realizarlo por los organismos de inspección acreditados por el SAE, como SGC del Ecuador, y que se encuentran registrados en la agencia. Los OIA y sus inspectores pueden inscribirse en el ARSA siguiendo los lineamientos y presentando los requisitos descritos en el instructivo que la agencia tiene para el efecto. Cuando se seleccionan los organismos, el propietario, en este caso la empresa que quiere certificarse, tiene que informar mediante el sistema con 20 días de anticipación previos a la inspección. Yo esto ayer les comenté. Antes básicamente era una semana que uno tenía que anticiparse. Ahorita me están pidiendo 20 días. Entonces, esto, cuidado. Otra cosa es tener cuidado. En caso de que no se dé cumplimiento de lo dispuesto en el artículo que antecede, la ARSA podrá verificar in situ, previo a registrar el certificado de BPM, el cumplimiento de los requisitos establecidos en BPM. De no cumplir con los mismos, la ARSA no procederá con el registro de dicho certificado. Esto hay que tener cuidado. Entonces, simplemente, nuestra recomendación, notifiquen. El ARSA tiene la potestad de acompañar o no acompañar. Pero si usted no cumple con este requisito, tenga la probabilidad que es muy posible que lo visite y va con la intención de buscar, bueno, mira, no cumpla, tienes tu certificado, pero aún así, mira, te encontré tal falla y por esto no procede. Entonces, lo mejor que es tratar de cumplir con los plazos. Una pregunta, ¿pero eso solo aplica cuando vas a certificar BPM o en cada auditoría de inspección hay que hacer el aviso? En la de BPM, el momento que te empiezas con la inspección. En los seguimientos, no está, hay que notificar, pero no con tanta, o sea, no tiene ese condicionante. ¿Y la notificación la debemos hacer nosotros o el ente certificador? La hacen ustedes. Lo que pasa es que ustedes son los que avisan. Esta información, de hecho, cuando tú pides la certificación, tienes que entrar al sistema de BPM y decir, yo voy a hacer esto. Y ahí te van a pedir esto. ¿Y con qué certificador lo vas a hacer? ¿Cuál es el número de RUC? ¿Cuál es tu dirección? ¿Cuál es el establecimiento? Te piden el número de plantas porque hay plantas que son muy, o sea, empresas que son grandes y tienen varias plantas y cada una va numerada. Cuidado. El esquema que tiene ARSA no es que se certifican. La empresa tiene una misma razón social y tiene 10 plantas. Audito una y están certificadas las 10. No. El sistema de BPM del ARSA funciona por establecimiento. Cada establecimiento tiene que certificarse de manera independiente. Esas son precauciones que sí hay que tomar. Ya, porque por ejemplo, nosotros tenemos una auditoría de inspección en abril, de inspección de las BPMs. Entonces yo debería avisarle 20 días previos. ¿Por qué por el sistema de BPM debería avisar? Correcto, si tienes la reinspección son 20 días. Sí. Ingeniero, Está bien, ¿cómo puede gracias. notificar? Mire, unas empresas consultoras, ellos dicen que se notifique mediante la plataforma, ya, y dicen que la plataforma y la plataforma. Otra empresa consultora nos dijo que hay que hacer un oficio y de forma presencial llevar al ARSA. Y cuando uno se va al ARSA, el ARSA dice como que no importa, cualquiera de las dos. Entonces, ¿por qué es ese, digamos así, ese cambio de opinión? A ver, para quienes usan la plataforma, ahora está mucho más estable de lo que era antes. O sea, yo creo que todos hemos pasado por eso, ¿no? Entonces, cuando la plataforma le estaban haciendo cambios, usted trata de ingresar y no le permite. Como hay plazos, usted dice, chuzo, ya la plataforma no me deja, estoy haciéndolo al día 22 y ya se va a vencer los 20 días. Yo le decir que seguimos esperando que la plataforma se habilite, no. En esos casos, usted dice así, ya intenté por la plataforma y lleva el documento físico. Yo lo que sugiero en ese caso es por una excepción, porque definitivamente si el sistema le permite hacerlo con la anticipación y no falla la plataforma, que es más fácil en digital. Pero sí hay casos, y eso no se puede decir que no, porque ha ocurrido, de que usted está tratando de ingresar y no se puede. O sea, a nosotros nos ha pasado.
Entonces, en esos casos, nosotros no podemos caer en incumplimiento de los plazos. ¿Qué hacemos? Lleva en físico. Y ahí le aceptan, porque tiene que decir, hay ahora gente que le dice, oiga, pero ¿por qué no lo hizo en línea? Uno explica, la plataforma está caída, no permite, me rebota, me sale tal problema, y para no caer en incumplimiento, usted lo lleva en físico. Generalmente, Ya. es la respuesta que nos han dado a nosotros. Ya, bueno, ahí sí se entiende mejor. Lo que pasa es que, como le digo, la otra consultora del oficio más bien nos había dicho como que ese era el proceso, que teníamos que llevar el oficio de forma presencial. O sea, había hecho un poco de énfasis que como que ese era el proceso. Pero claro, ya ahí como usted lo dice, pues ahí sí es diferente. Claro, lo que pasa es que, por ejemplo, si usted ya tiene su código en BPM, usted ya tiene una clave de acceso y lo puede hacer en línea, mi primera opción, hágalo en línea, porque es más fácil. Además que usted ingresó y ellos lo revisen o no, ya avisé, porque eso queda registrado. Cuando vamos con oficio, bueno, ustedes ya saben todos los cuidados que hay que tener, ¿no? Lleve la copia del recibido y que le firmen, porque después el que usted ingresó no aparece y le toca volver a ingresar de que ingresó a tiempo. O sea, ya son precauciones cuando se maneja documentación con entidades públicas, ¿no? Pero realmente hay que tomar más seguridades. Lo más seguro, en mi opinión, siempre es la parte digital. Va a aparecer el proceso. Han habido casos, no digo que siempre ocurra, donde el cliente indica que lo ha hecho, pero en ciertas actualizaciones del ARSA la información se pierde. Digamos que esos son casos ya medios raros, pero puede ser. Yo lo que le sugiero siempre es que si tengo problemas en mi plataforma o es muy inestable la conexión a internet, yo capturo pantalla. Porque a veces uno entiende que hace la operación y no la grabó. Y como hay plazos de por medio, hay que tener un sustento. Entonces yo siempre trato de que si no tenemos problemas con la conexión, el tema fluye. Pero a veces hay gente que dice, si lo hicimos y no hay constancia. Entonces, ¿cómo se defiende si ya incumplió los plazos? Ahí es ya ser un poquito más desconfiado. Bueno, capturo pantalla antes de darle el clic y ya está. Se entiende que lo hizo. Mañana cambian el sistema, hace una actualización y no cargó todo. Usted ya tiene una forma de decir, mira, yo lo hice, no ha quedado grabado, pero aquí está la constancia. Es un descargo porque ellos se dejan siempre la potestad de que el problema no es de ellos, ¿no? Entonces, mejor es cubrir. A ver, no hay más preguntas. Acá no. Sigamos entonces. Del procedimiento del registro de certificado de buenas prácticas de manufactura, esto ustedes tienen que verlo hecho ya el rato que. Recuerden que antes el certificado se da en físico y después se implementó de que había que cargar todo eso en la plataforma. Entonces acuérdense que ha habido todo un proceso para irse adaptando a eso. Ahora ya se hace mucho más común porque sabemos que nos llega el certificado y hay que subirlo. Nos llega el informe, acuerden que hay que subir esa información. Entonces, ¿qué es lo que se hace? El titular del certificado BPM debe solicitar el registro de certificado. Antes esto quedaba abierto y ocurría de que las empresas tenían el certificado y nunca lo registraron en el ARSA. Entonces, para el ARSA dice, oye, pero esta empresa dice que tiene el certificado. No lo subieron, el trámite lo tiene que hacer cada empresa. ¿Por qué? Porque se hace con su clave y contraseña. Nosotros lo que hacemos es entregar la documentación a ustedes y cargamos en lo que corresponde a nosotros en el sistema. Pero ese proceso se hace con la clave de la empresa. La ARSA realizará la revisión de la información ingresada en el término de 15 días. Si se encuentra completa y correcta, se generará la orden de pago. Esto generalmente si lo están cumpliendo. Se valida el pago, ustedes tienen los 15 días para que eso, bueno, pagan, suben la información y si todo está bien, se completó el proceso. Lo que ayer conversábamos, las plantas profesoras que requieran recertificarse en BPM y deseen inscribir su certificado en la ARSA, deben iniciar el proceso de inscripción del nuevo certificado dentro del plazo de los 120 días previos que culmine la vigencia del mismo. Esto es recertificación. Sugerencia, hacerlo antes. Normalmente en pandemia se dieron unas situaciones muy difíciles y nosotros igual hicimos consultas con el SAE, se consultó con el ARSA. ¿Por qué? Porque habían plantas que no permitían el ingreso. Sí, había la opción de hacerla en línea. Sí, se podía hacer la auditoría en línea. Pero no coincidían los plazos. ¿Qué pasa si nos pasamos? En su momento nosotros, con autorización del SAE, extendimos ese tiempo hasta 90 días. Ni los 90 días alcanzaron. Se hizo una situación extrema de hasta 6 meses, que es lo mismo que hizo el SAE con aquellos procesos que no podían verificarse.
Entonces, pero se entiende que eso fue una situación de fuerza mayor, de conocimiento público, y el ARSA, para curarse en salud, que dijo, a ver, aquí no inicien el proceso a la fecha que se vence, empiecenlo antes. Entonces, antes esto no estaba así definido, ¿no? Ahora ya es claro, porque dice que si usted no lo inicia dentro de ese tiempo, simplemente para ellos el número que le dieron como establecimiento se elimina. Entonces, esto es sí o sí, tiene que hacerlo antes. Realmente ese es el mensaje. Este es procedimiento de homologación. En el caso de que, por ejemplo, empresas que tengan, lo que les comento, un ISO 22000, un FCC, que el BPM es la base, listo. Lo que se hace es, no necesito BPM, lo que se hace es básicamente registrar el certificado ISO 22000 emitido. ¿Qué cuidados hay que tener aquí? Eso también hay que tener ciertas precauciones. Si yo, por ejemplo, he contratado una empresa certificadora que no necesariamente es la lista que tiene el SAE, uno tiene que asegurarse que esa empresa, en su organismo de acreditación, digamos, tiene una acreditación de Estados Unidos, que forme parte del acuerdo de reconocimiento mutuo. Ahí el trámite se hace un poquito más largo. ¿Por qué? Porque si no es una certificadora del país reconocida por el SAE, lo que hace el SAE es, bueno, ARSA le pide al SAE, verifícame este certificado. ¿Qué hace SAE? Verifica. Esa certificadora forma parte del acuerdo de reconocimiento mutuo. Si sí forma y ese alcance de BPM o la norma que estén ustedes poniendo acá, ISO 22000, forma parte de su acreditación, responde sí, procede y continúe. Pero a veces hay certificaciones que no forman parte del alcance de esa certificadora. Ahí eso va a saltar. Entonces, generalmente esto se hace con, o sea, si lo presentan de una entidad que fuera el país, simplemente preguntarnos o verificar cuáles son sus acreditaciones para que eso no les genere un problema. Ahí, en este estamos. Sí. Vamos al siguiente, que es el tema de maquiladores. ¿Alguien hizo una pregunta? Sí, yo tengo una consulta. Referente a lo que usted indicaba, que si alguna empresa tiene ISO, como tal, debe de registrar su certificado en el ARSA para así homologar y obviamente no certificar BPM, ¿no? Porque sabemos que ISO pues, tiene base de lo que es BPM. Consulta, por eso solo son para las empresas manufactureras como tal, que para las empresas de catering, en este caso, Tuyo 3, no aplicaría este tema. No. Porque, ¿verdad? No aplica. Esto básicamente, ahorita estamos realmente, es para plantas procesadoras. Lo que usted dice es correcto. Ya, gracias. Esta autorización para maquila por plantas nacionales certificadas en BPM o rigurosamente superior. Esto es en el caso de que alguien quiera hacer maquila, ¿no? La ARSA autorizará el registro de certificados BPM o rigurosamente superior de plantas profesionales nacionales para casos de maquila, en el cual el titular del producto debe registrar el certificado de BPM o rigurosamente superior del fabricante para presentar la ley de autorización notarial. ¿A qué se refiere esto? Digamos de que usted tiene una planta que le sobra capacidad instalada. Y viene un cliente que le dice, mira, yo quiero que hagas, digamos, pensemos que sea pan. Obvio que depende de las políticas de la empresa. Digamos que viene un cliente que dice, no, yo quiero que me fabriques un pan de estas características y lo quiero en rebanadas, pero yo no tengo notificación sanitaria ni tengo registro sanitario, pero tu planta sí lo está. Entonces, aquí, quien quiere que le hagan, le toca hacer ese trámite, ¿en dónde? En el ARSA. ¿Qué necesita? Un contrato, necesita el certificado de que la planta tiene BPM para hacer eso. Entonces, esa maquila se solicita autorización, por si acaso. Mucha gente la obvia, o sea, yo he visto de todo y realmente la gente alcanza el acuerdo privado, pero cuando el ARSA detecta, eso es incumplimiento, por si acaso. Entonces, se entendería que uno hace estos procesos antes de ejecutar la tarea, ¿no? Si el ARSA está poniéndolo así, yo por eso cuando les hago referencia a la forma en que esto ha sido actualizado, es un reflejo de todos los problemas que ha ido detectando el ARSA a lo largo de los años y poniéndole una vez un control. Ah, mira, me hicieron esto. No, eso no es permitido, tienen que hacerlo de esta manera.
Entonces realmente sí tiene su sentido la manera en que lo están planteando. Sigamos por acá. Certificado de buenas prácticas de manufactura. Estoy aquí, perdón. Me adelanté mucho. Acá. Del certificado de buenas prácticas de manufactura, los sistemas rigurosamente superiores emitidos por organismos nacionales. El certificado debe contener la siguiente información básica. A ver, esto realmente es más un requisito para nosotros, y si ustedes se fijan, los certificados que ustedes tienen deben cumplir con todos estos elementos. El número secuencial del certificado, nombre del organismo, razón social de la planta, quién es el titular del certificado. No necesariamente quien es dueño de la planta es el dueño del certificado. Hay unas situaciones a veces que por cuestión de propiedad intelectual, acuerdo de negocios, no corresponde a lo mismo. Categoría del alimento que se procesa, las líneas de producción certificadas, la lista de los alimentos con sus respectivas presentaciones y clasificado por tipo de alimento y por línea certificada. Esto va en un anexo. En esto es que hay que tener cuidado siempre, porque a veces, por errores, se omiten, no van completos. Esto hay que revisarlo siempre en detalle. Y tiene que ser coherente. Lo que está en el plan está coherente en el informe y tiene que ser lo mismo que esté en el certificado. La dirección del establecimiento, el nombre del propietario o el representante legal de la empresa, la categorización, el número de RUC, nombre del representante técnico. Esto también es un tema, o sea, ya dentro de los procesos administrativos del ARSA, esto es un cambio que comúnmente ocurre. La planta se certifica con un representante técnico y al mes cambian. Hay un punto donde se pide que eso se actualice. Todo esto son más trámites administrativos, no entramos al tema del BPM todavía, pero sí vale la pena aclararles. Cuando cambia el representante técnico, eso hay que actualizar en el sistema y es la forma de notificar al ARSA que eso se da. Generalmente, nosotros lo detectamos es porque en las auditorías de recertificación o de seguimiento nos encontramos con un técnico diferente. Oiga, usted tiene que avisar y actualizar. Fecha de emisión y todo. Entonces, esto de aquí básicamente es la forma en que se entrega el certificado. Víctor, actualice, pero ponga su micrófono. Pedro, sí, ¿cómo está? Buenos días. Pedro, una consulta, mira, en la Católica queremos tener una panadería, ¿no? Pero los productos realizados por los estudiantes. Anteriormente, en una conversación con el ARSA antes de la pandemia, me comunicaron que no había ningún inconveniente, que si hecho por los estudiantes no era necesario de pronto tener reglamentación, cumplir con BPM. ¿Es correcto ahora o cambiaría? A ver, recuerda que las universidades tienen autonomía. Entonces, depende de la figura que tú la manejes. Claro. Si tú me dices de que esa es una planta piloto que manejan los estudiantes y tiene fines académicos, la respuesta que te voy a dar es correcta. Ok. Lo que me dices es que, bueno, sin hablar de marcas ni universidades, Ajá. pero hace años ustedes se acordarán que había una panadería que te vendía pan con harina y harina de banano. Así es. Eran muy... y eso se vendía al público. En este caso se aplica. Porque básicamente tenías tú un negocio aparte, como quien diría, ¿no? O sea, Así por eso te es. pongo los dos ejemplos. Si tú me dices que es algo por los estudiantes que practiquen y es una forma de promover, no. Pero si tú me dices que ya es un volumen significativo, te pones en un sitio donde todo el mundo va y te compra, va atención al público, obvio que se necesita. Pero recuerda, una cosa es una panadería y otra una empresa o una industria panificadora. Así es. Si dices es una panadería, saca el permiso como panadería. Si tú dices una industria panificadora, ahí sí piensa en VPN. Claro. O sea, depende del contexto. Ya sí, porque queremos hacer es venta interna solo dentro de la universidad. No hay Manéjalo problema. como que es un proyecto piloto. O Proyecto sea, piloto. Lo mismo queremos hacer elaboración de embutidos y queso. ¿Sería el mismo escenario? También. siempre y cuando sea interno entre la universidad, consumo entre los estudiantes y cosas por el estilo. Ok. Si mañana tú dices, a alguien se le ocurrió que porque este estudiante es amigo de que será una cadena de supermercado y quiere mandar ese queso a esa línea de supermercados, eso no puede. Claro, no, ahí sí, no puede. Listo. Gracias, Pedro. Ok. Notificaciones del cambio de certificado de buenas prácticas de manufactura. Entonces aquí viene el tema de los cambios.
Los cambios, modificaciones, ¿cuáles tienen que ser notificados? La inclusión de una nueva etapa del proceso de una línea de producción, inclusión de una nueva línea de producción dentro de la planta procesadora, establecimiento del procesador de alimentos certificada, cambio o traspaso de razón social o de RUC o del titular del certificado de BPM, cambio del número de establecimiento por actualización del RUC siempre y cuando la planta no haya cambiado de ubicación, cambio de representante técnico, cambio de representante legal, cambio de dirección del fabricante. Entonces, esto es importante que tengan en cuenta. Estos cambios tienen que ser notificados. Entonces, en caso de que el cambio no sea, bueno, sea por traslado de planta procesadora a otra ubicación, se debe registrar el nuevo certificado otorgado por el organismo de inspección. Esta pregunta es muy frecuente que nos realicen. Digamos, tenemos un cliente que tenía sus operaciones limitadas aquí en Guayaquil y de pronto crecieron tanto que se hizo una mega planta en Durán. Si yo me cambio a una nueva planta, ese es un nuevo establecimiento. Algunas empresas deciden, cierro el de Guayaquil y me quedo con el de Durán. No hay problema, pero la certificación de Durán es diferente a la que tenía en Guayaquil porque la infraestructura es distinta. Recuerden que BPM es un tipo de verificación de infraestructura física, de sitio. Por eso es que el tema del establecimiento nos dicen, no, no puedo usar el mismo certificado, son plantas diferentes. Entonces, esos cuidados sí hay que tener. En caso del cambio de dirección, bueno, cancelando el ingreso y para otro un nuevo código único de BPM. A ver, en el caso de que el cambio de dirección sea por traslado de la planta procesadora a otra ubicación, se debe registrar el nuevo certificado de organismo otorgado por el organismo, cancelando el importe del registro de certificado, el cual se otorgará al nuevo código único de BPM. Podrá acogerse al agotamiento de etiquetas por un tiempo no mayor a un año calendario, siempre y cuando los datos sean iguales, a excepción de la dirección de la planta. A veces, recuerden que cuando se tiene etiquetas en volúmenes bastante grandes, cuando toca hacer los traslados y es un nuevo establecimiento, estas cosas que nos parecen detallitos son significativas. Porque si usted tiene el montón de etiquetas y están buenas y cambié la dirección, wow, ¿qué tengo que pedir? Quiero agotar etiquetas. ¿Eso es permitido? Sí, en ciertas condiciones, pero igualito tengo que cumplir los trámites. ¿Cuál es el trámite para agotamiento de etiquetas? Se autoriza el agotamiento de etiquetas únicamente cuando existen los siguientes cambios: actualizaciones de la presente normativa técnica, actualización de los reglamentos del Sistema Nacional y normas técnicas, cambios en la norma del INE, cuando el alimento procesado con notificación sanitaria caducada haya sido inscrito en una línea de certificación BPM. Hay empresas que han venido trabajando por años con su notificación sanitaria, lo que era el registro sanitario antes, y se certifican en BPM. Todavía tienen etiquetas, listo. Ya caducó su registro sanitario, pero ya está certificado BPM. Puede agotar esas etiquetas. Cuando un alimento procesado con código mantenga las características de información con la que fue escrito. Hay gente que dice, no, ya BPM no puedo sostenerlo, regreso a notificación sanitaria. Eso digamos que son poquitos productos, hay gente que hace el análisis y le conviene más hacer eso. Modificaciones estipuladas en los artículos 36 y 65 que hayan sido comunicadas y aprobadas por la agencia. Ahí queremos revisar los cambios que están. Errores tipográficos de impresión siempre y cuando no causen engaño al consumidor, ni percepción errónea del alimento con base en la información aprobada. Cuando el alimento procesado inscrito en línea certificada de BPM sea elaborado en otra planta procesadora de alimentos bajo un código único de BPM diferente, siempre que mantenga las características de información con la que fue escrito y demuestre trazabilidad. Estas son situaciones donde, por ejemplo, yo hacía un producto y tengo mi línea certificada, pero digamos, hubo un incendio en la planta y mi planta está inoperativa. Entonces, hay empresas que tienen planes de continuidad de negocios. Llego a un acuerdo con otra planta y fabrico allá. Se entiende que es una situación excepcional, ¿no? Entonces, eso también se permite hacer para no destruir el empaque si todavía se mantiene. Entonces, como siguen viendo, estamos hablando de una serie de trámites. De ahí viene temas de comercialización de alimentos procesados surtidos, alimentos procesados al granel, importación de materias primas aditivas. Antes de
lote ni nada, y hay gente que compra eso y los reempaca de manera particular con su lote, con su etiqueta. Entonces, cuando empiezan a aparecer estos controles y nos dicen comercialización de productos, por ejemplo, procesados al granel, es porque la ARSA ya ha detectado esta situación y se da cuenta que hay grandes productores que ellos evaden los controles del ARSA porque ellos no le venden al público. ¿Qué hacen? Producen en cantidades y colocan en el mercado mayorista grandes presentaciones. Viene alguien que tiene una plantita pequeña, una certificación, y dice, bueno, yo quiero hacer esa presentación. Compro, digamos, gelatina en 1 tonelada y la envaso en sachets. Increíble. Pero estás partiendo de que a quién le compraste. Entonces, yo lo que les quiero dar a entender con esto es de que si alguien hace esa práctica, no digo que sea ilegal por si acaso, que hay quien es libre de hacer lo que pueda mientras no incumpla la ley, pero significa que ARSA ya está poniendo atención en esos controles. ¿Por qué? Porque si alguien fabrica gelatinas, por ejemplo, y si la hacen los mecanismos tradicionales a partir, ¿qué será? Del cuero, del ganado vacuno, cosas por el estilo, los procesos industriales se hacen utilizando, por ejemplo, azufre. Esta se da cuenta que eso está regulado y controlado. Entonces, ¿qué pasa si usted, para evitarse el proceso, recurre a este tipo de proveedores? Hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque eso sí está sujeto a control. Hay límites máximos permitidos. Y a veces usted, por ahorrarse la parte operativa, pide el control del proceso, y si el proveedor no es confiable, usted le compra el granel, usted es el que está dando la cara al público, a ustedes que se le van a cargar. Ahí no van a preguntar quién lo elaboró, es, a ver, está su marca, usted responde por eso. Tener cuidado simplemente. Yo sé que eso fuera el alcance de BPM, pero lo que quiero que noten es que la forma en que está esto estructurado está hecho para mejorar el nivel de control. ¿De qué? De cosas que ellos ya han detectado situaciones que se les está yendo de las manos a muchas empresas. Y cuando digo se le va de las manos es porque usted encuentra en el mercado de todo. Si hablamos de temas de aditivos, encuentra una franja de precios de lo más bajito hasta lo más alto. Y en muchos de esos casos, cuando hacen análisis de control posterior, ocurre que son sustancias adulteradas. Entonces, es lo que quiero que entiendan, ¿no? Esto no es que lo hacen al azar. Esto responde generalmente a situaciones que ya están pasando, las han detectado y este es el mecanismo de ponerle un freno. El sector público no puede tomar atribuciones que no están escritas en la ley. Cuando usted empieza a notar que nos ponen estas cosas que son tan explícitas, es porque ya han ocurrido. Entonces, es simplemente para que tomen en cuenta eso y precauciones si están en ciertos segmentos que eso aplique. Entonces, por ejemplo, importación de materias primas, aditivos alimentarios y muestras sin valor comercial. Para la autorización de importación de materias primas, ¿qué es lo que igual? ¿Qué trámite debo cumplir? Nombre, razón social, el uso previsto, descripción general de materia prima o alimento o aditivo, el producto terminado de elaborar con esas materias primas, justificación de la cantidad de importar, factura emitida por ARSA a nombre del solicitante del servicio, porque hay tasas que cubrir. Para la autorización de importación de muestras sin valor comercial, a veces ustedes quieren desarrollar un producto y localmente me venden, ¿qué será? ¿Qué será? Me quieren vender 1 tonelada y me quieren vender en $10,000. Usted compra fuera del país, pero necesita solamente 1 kilo. O sea, ¿para qué la necesita? Es para hacer una prueba. Hay mecanismos que se usan justamente en desarrollo de productos donde usted trae una muestra sin valor comercial. O sea, tal vez no todos han usado estos mecanismos, no, pero estoy tratando de darles una idea de que existen esas posibilidades. No todo el mundo las aprovecha, pero son legales hacerlo. Donación de alimentos procesados. Igual, este tema está ahora sí regulado. ¿Por qué razón? Como país, cuando hay grandes desastres, recibimos tremendas cantidades de donaciones. Pero hay que ser realistas, no toda la ayuda que llega es el producto que tiene 10 años de vida útil. Generalmente esas donaciones son productos que están próximos a caducar, están todavía dentro de su periodo de consumo, pero debido a trámites burocráticos que tienen que pasar por la aduana, por aquí que tienen que pasar, ha habido cuántos casos de donaciones que estos productos se echaron a perder. ¿Por qué? Porque no estaba regulado quién tiene que autorizar, qué hay que hacer, cuál es el trámite. Listo. Cada una de esas cosas, si ustedes hacen memoria,
se recordarán que se ha habido casos de escándalos donde da pena que se echen a perder productos alimenticios, vacunas y un montón de cosas. Entonces, para que eso no ocurra, ahora sí, te donan algo, este es el camino a seguir. Porque lamentablemente, insisto, el sector público no puede hacer algo que la ley no lo estipule. De la importación de alimentos procesados, el de aquí sí me interesaría que lo veamos, el 153, que es de los representantes técnicos, que yo sí les comenté que aquí hubo un cambio. Normalmente, recuerden que hasta para los tecnólogos de alimentos fue una conquista que los pongan dentro de las resoluciones de ARSA, que podían ser representantes técnicos. ¿Qué dice ahora? Para la obtención de la notificación sanitaria, la inscripción mediante línea certificada BPM y el funcionamiento del establecimiento se debe contar con un representante técnico con formación académica y título reconocido por la CENESID. Experiencia laboral relacionada con el ámbito de la producción, control de calidad e inocuidad de los alimentos procesados, conforme a los lineamientos establecidos por el instructivo que la agencia emita o actualice para el efecto. Hasta aquí volvemos al tema que está amplio, que es lo que se espera, que el ARSA algún rato, lo que estaba ahí escrito, la lista de las profesiones, quede como un documento interno. Durante las inspecciones de control posterior se solicitará información y documentación adicional que demuestre la relación entre ambas partes. ¿A qué se refiere aquí? Que existe un contrato, relación de dependencia, servicios profesionales, entre la entidad, la planta procesadora de alimentos y el representante técnico. Entonces, este cambio también se los comento, bueno, ya se los comento en este momento, de que no está como estaba antes la lista específica de las profesiones que eran representantes técnicos. Va el tema del transporte, igual hay una lista de elementos. Recuerden de que si la planta tiene vehículos y ustedes, el momento que se está haciendo la inspección, notifican, el inspector tiene también la obligación de verificar esos vehículos. ¿Por qué razón? Porque uno de los beneficios que tiene la certificación BPM es que si usted tiene transporte, el transporte también forma parte de su certificación BPM. Así se mantenía. Entonces, sí es interesante. Deben cumplir con los requisitos. Mucha gente no lo hace de esa manera. ¿Y qué lo hacen? Lo hacen como un trámite independiente, que también es válido. Entonces, ahí es básicamente cómo quieren hacerlo. El tema del control. Estamos ya en la 170. Aquí básicamente entramos en que es el ARSA el que hace el control, y aquí hablamos de que se hace un control posterior, se hace vigilancia, monitoreo, y aquí explícitamente me están diciendo cuáles son los criterios para realizar esa inspección. Selección aleatoria, ellos tienen un plan, eligen números aleatorios, y de mi listado visita tales empresas. Por contingencia o alerta sanitaria, estamos escuchando de que Argentina detectó un caso de una fiebre aviar, que en la provincia de Tungurahua detectaron un caso de fiebre aviar. Escuchamos ya eso en la prensa. ¿Qué significa? Que ya hay un problema sanitario. Si estamos hablando de granja, eso es responsabilidad de agrocalidad. Pero en nuestro medio, ¿qué es lo que ocurre? El productor de avícola que dice, wow, mis animalitos se pueden morir, o por último se le murieron y está viendo plata, se murieron, tendría que, si me detectaron uno, sacrifican toda la granja. Si detectaron una ave infectada, todo va a incineración o a destrucción. La gente dice, eso pierdo plata, no lo puedo hacer. ¿Qué hacen? Tratan de sacar y colocarlo en el mercado, evitándose el control de agrocalidad. Entonces, ¿dónde se colocan esos productos? En plantas que procesen eso. Entonces, ¿a qué se refiere contingencia de alerta sanitaria? Que muy probablemente aquella empresa que haga BPM por procesamiento de aves, por decir algo, están en la mira de esas inspecciones. Por programas determinados por la autoridad sanitaria, por denuncia a petición del propietario o como seguimiento procedimiento administrativo iniciado por el ARSA. ¿Cuándo se inician los procedimientos administrativos? Esto también para que tengan idea cómo es el proceso. Digamos que en control posterior toma un producto de una percha. ARSA no le avisa a nadie, hace análisis y me dice, mira, tu producto tiene coliformes fecales. Ustedes dirán, pero ¿cómo es posible? Es imposible que eso sea en mi producto. Bueno, te abren un proceso administrativo porque ya tienes evidencia que tienes un producto que no cumple y empiezan a hacerte seguimiento. Entonces, ¿qué es lo que te miran? Oye, dame a ver tu registro, dame tus análisis de laboratorio, déjame ver tu proceso.
Entonces, si nosotros tenemos puntos débiles, aunque nosotros no tengamos la certeza dónde tomó la muestra, quién hizo la trazabilidad de la muestra, en qué laboratorio lo hicieron, si hubo cadena de custodia, ARCE es autoridad y dirá, no, mi resultado es esto. Lamentablemente, y lo digo simplemente como un comentario, ocurre que a veces, como parte de estrategias comerciales agresivas de empresas más grandes contra las pequeñas, esos muestreos son motivados. Esos muestreos no son tan aleatorios. Esos muestreos no se tiene control de la cadena de custodia. Entonces, simplemente que tengan cuidado, solamente como un comentario. Entonces, hay que ser muy cuidadosos cuando se inician procesos administrativos, porque este es el paso previo a una sanción. Y la sanción puede ser económica, puede ser una clausura o incluso penal si tenemos situaciones como adulteración, por ejemplo, de alcohol con consecuencias fatales para la población. O sea, todo eso quiero que ustedes analicen que hay un peso significativo. De las inspecciones, igualito, el ARSA se reserva la potestad de realizar todas las inspecciones que considere pertinentes. Hay controles para los establecimientos de alimentación colectiva, es del 200. Esto sí me gustaría puntualizar porque tenemos gente de la factoría aquí. Los establecimientos de alimentación colectiva estarán sujetos al control y vigilancia por parte del ARSA, donde se verificarán las condiciones higiénicas, sanitarias y demás requisitos técnicos aplicables. Cuando se realicen inspecciones, los analistas de ARSA levantarán actas relativas a las condiciones sanitarias y demás requisitos técnicos aplicables en el establecimiento. El acta de inspección será firmada por los funcionarios que la practiquen, por el representante legal, propietario o el encargado representante técnico del establecimiento. Al igual que cuando nosotros hacemos la inspección, se levanta un acta, el técnico de ARSA que lo asignan, igualito tiene que avisarles cuáles son los resultados. No es que el informe les llega después. Usted tiene que firmar los resultados de lo que inspeccionaron en su presencia. Si luego de las visitas de vigilancia de ARSA y una vez evaluado el establecimiento se obtienen observaciones y recomendaciones, estas de común acuerdo con los responsables del establecimiento, establecerán el plazo que debe otorgarse para su cumplimiento en base a un plan de acción. Esto establecimiento de alimentación colectivo, por si acaso. Y aquí me he comido un 0, perdón. Ahí sí. El tema de las sanciones. El incumplimiento de los diferentes articulados contenidos en la presente normativa serán sancionados de acuerdo a las disposiciones contenidas en la Ley Orgánica de Salud. Aquí ya básicamente el tema trasciende y esto va a un tema de responsabilidad. Se explica cuáles son los mecanismos, eso puede generarse por inspecciones, por control posterior. ¿Cuáles son las consecuencias? Puede ser la suspensión o cancelación de la notificación sanitaria del código BPM. Si me impiden y me bloquean el código, está prohibida la prohibición, fabricación, importación y comercialización de productos. Retiro inmediato el producto del mercado. Y esto indistinto de otros temas que desde el punto de vista legal se tenga que responder. Y de ahí vienen las disposiciones generales y transitorias. Como ven, hasta allí todo es cumplimiento legal. Y recién en el anexo 1 aparecen cambios que tienen que ver relacionados básicamente con BPM. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer en este momento? Yo les voy a compartir en el chat un archivo. Qué raro. Aquí. Bueno, déjenme cargar y abrir el archivo acá y se los muestro.
¿Todos lo pudieron descargar ya del chat? ¿Sí les llegó? Bueno. Básicamente, aquí ustedes tienen... No, todavía no llega. ¿no? Entonces, déjame cerrar el de aquí porque ese mientras está abierto no se va. ¿Me confirman ahora si ya les llegó? En el chat, a mí ya me sale que se fue. Ah, ya, listo. Ok. Que cuando se lo tiene abierto no se va. Bien. ¿Qué tenemos aquí? Y básicamente nos vamos a centrar en una visión rápida del tema de VPN. Aquí ya estamos hablando de lo que consta acá en el anexo 1. ¿Sí ven? A diferencia de lo que teníamos antes, que estaba por artículos, ahora lo que tenemos son anexo 1 y numerales. La mayoría del texto que consta allí realmente es bastante similar. ¿Qué es lo que les preparamos a ustedes? Cuando uno tiene que hacer, digamos, su plan de transición, que yo les hablaba el día de ayer, lo primero que tenemos que entender, bueno, ¿y cuáles son los cambios, no? Entonces, esa es la tarea que toca hacer. Aquí ya se le ha ayudado adelantándose. Entonces, vemos la resolución 067 y la 016. Insisto, hay cambios que se dieron en la resolución 03 de este año, pero realmente la resolución madre es la del año pasado. Los cambios de ahora son pequeños y están incorporados generalmente en esta. Pero nosotros vamos a trabajar sobre la que conserva la parte principal, ¿no? Entonces, realmente el marco legal aplicable es el que estamos viendo de la resolución ARSA-DE 2022-016 a KRG. Bien. Entonces, iban a ir notando lo que antes decían en objeto y lo que dice ahora. Aparece maquila, almacenamiento, importación, distribución, procesados, reinspección, inscripción. Aparece una serie de más elementos. Significa que aquí el campo de acción se ha multiplicado. Esto implica que ya no es, como algún momento decían, solo para las plantas procesadoras. No, aquí el alcance, si se fijan, es para todos los que participan en la cadena. Ámbito de aplicación, igualito. Si ven que aparece el montón de temas: fabricación, producción, elaboración, preparación, envasado, empacado, maquila, transporte, almacenamiento, importación, distribución y comercialización en territorio ecuatoriano de alimentos procesados para el consumo humano, así como los establecimientos de alimentación colectiva. Entonces, desde el punto de vista de consultores, van a tener bastante trabajo. Porque en los próximos 3 años, si se mantiene la resolución como estamos viendo, es bastante lo que se tendrá que ir haciendo. De ahí viene el tema de las definiciones. Como les comenté, se crearon hartísimas. Déjenme meter esto más arriba. Todas las que están en rojo son las que se han ido creando y que antes no estaban. Cambios importantes. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de las líneas? Voy a hacer un poquito más grande como para que se vean. Antes se tenía 21 categorías y como habíamos conversado algún rato, la que tenía que ver con 14, 15, eso pasa. Miren la forma en que estaba categorizado. Elaboración para regímenes especiales y suplementos alimenticios era una sola y teníamos todo esto definido. Ahora no. Ahora tenemos 22 grupos, acordándonos que el 21 tiene que ver con el tema de cannabis y hubieron cambios. Estos cambios van a ir afectando los procedimientos internos de ARSA, por eso no les extrañe que sigan cambiando procedimientos. Entonces, cuando uno va a hacer el plan de transición, el objeto de una capacitación como esta es enterarme cuál es el cambio. Listo. Se los estoy mostrando como resumen, porque realmente a partir de allí yo tengo que ver qué fabrico en mi empresa y ver si ese cambio me afecta. El cambio es más grande, por supuesto, en plantas procesadoras de alimentos.
Igual ya mismo les comparto el establecimiento de alimentación colectiva, pero los cambios ahí son mínimos. Y acuérdense que en establecimientos de alimentación colectiva no es obligatorio certificarse, o sea, es más, el ARSA no lo consideró en un momento así. En BPM ya estamos entendiendo que esto es de cumplimiento obligatorio para los próximos 3 años. Se incorporó el tema de los productos a granel en todas sus presentaciones, fabricados en el territorio nacional o en el exterior para su importación, comercialización. O sea, todos esos cabos sueltos que estaban, aquí están sujetos a control. Está el artículo 7 que mete todo lo que tiene que ver con el cannabis no psicoactivo o cáñamo. Y recuerden que aquí puede ser un componente, el componente puede ser un aceite esencial, podría ser una fibra, puede ser uno de los componentes cannabinoides que lo queremos utilizar como un aditivo, como un suplemento, como un complemento de mis productos. Bueno, si es que utilizo uno de esos elementos, acuérdense, no solamente aplica BPM. Aquí entramos al régimen de productos que se manejan en el BUE y tengo que cumplir también los requisitos de Ministerio de Agricultura en cuanto a quién le estoy comprando, asegurarme de que tenga las licencias correspondientes y también lo que es la ley de psicotrópicos. Algo que también ya conversamos, que le dijimos que justamente que los especialistas de migración colectiva tienen que utilizar productos que tengan, o sea, aquellos que sean utilizados en nuestra empresa de catering, si aplica, deben tener notificación sanitaria o registro sanitario. Y el etiquetado debe cumplir con el reglamento. Entonces, esta es una tarea interna que la empresa tiene que verificar. Sí, está bien, sí les llegó. Yes. Hablamos ya de los cambios, lo que significa productos en modalidad de combo, paquete promocional, ya se los explicamos. El combo, paquete promocional, todo lo que íbamos viendo rápido, aquí está como un resumen y realmente está resaltado en rojo para que ustedes se den cuenta cuál es el cambio. Digamos que ustedes no utilizan combos promocionales, no aplica. Digamos que usted no tiene productos compuestos, no aplica. Digamos que usted no tiene, ¿qué será? Insertado dentro de su producto un utensilio, no aplica. O sea, típico, lo que yo no hago, la legislación simplemente a mí no me afecta. Que llevan productos, llevan impresión en sus envases, que conlleve utensilios como medidas, cucharas dosificadoras. Aquí el tema de que nosotros tenemos, si hay un reglamento técnico ecuatoriano hay que cumplirlo. Si hay una norma técnica ecuatoriana aplicable para ese producto hay que cumplirlo. Y que si no hay localmente, ya hemos hablado de que hay la opción de buscarlo a nivel internacional como normativo. El tema de los aditivos alimentarios en las formulaciones que tienen que responder a la norma técnica INE Codex 192, realmente es una copia de lo que está en el Codex 192, o en regulaciones de la Unión Europea, la FDA, u otras entidades supranacionales que emitan este tipo de situaciones. En caso de que no se encuentren actualizadas las normas INE, también lo comentamos. Si se fijaron en aquellos puntos donde yo iba haciendo un mayor énfasis, ahorita les estoy haciendo, o sea, como una herramienta adicional. Lo comentamos entre ayer y hoy, pero la memoria siempre es frágil, entonces este documento se les preparó como un extra para que tengan una memoria técnica de respaldo, cuáles son esos cambios que están resaltados y que a ustedes se les haga más fácil evaluar si les aplica o no les aplica. Si no les aplica el cambio, no pasa nada, porque significa que ya revisé y sé que no tengo que hacer nada, pero si aplica, tendré que tomar acciones. El hecho de que el ALSA me va a pedir en los informes de laboratorio en los controles posteriores, listo. Condiciones mínimas básicas, agregaron que no exista riesgo de contaminación. La localización de los establecimientos donde se procesan envases o distribuyen alimentos serán responsables de que el funcionamiento esté protegido de focos de insalubridad que representan riesgos de contaminación, el tema de la ubicación, que estén libres de maleza. Se apareciendo un mensaje. Ya, chévere.
Esto, por ejemplo, no estaba. Típico que nos decían que revisemos los alrededores y a veces uno se preocupa de limpiar sus cerramientos hacia adentro. A ver, si alguien me dice alrededores, significa que también tengo que limpiar alrededor. ¿Por qué? Porque si tengo basura justamente afuera del cerramiento de mi empresa, eso va a ser un imán para atraer roedores, insectos, y son fuentes de contaminación. Entonces, esto que ven en rojo se agregó de manera textual. Título, diseño y construcción. Las áreas deben cumplir con los requisitos de distribución. Bueno, esto también se agregó. Muchas empresas, de hecho, ya lo tenían más por cuestiones ambientales, ¿no? Contar con un área adecuada para la eliminación de desechos, la cual debe diseñarse y construirse de tal manera que se evite el riesgo de contaminación a las áreas de proceso, alimento o al sistema de abastecimiento de agua potable. Se debe mantener un control sobre las condiciones de limpieza de los drenajes. La salida de desperdicios no debe hacerse cuando se esté manipulando el producto. Si ustedes han manejado sistemas más exigentes, ISO 22000, BRC, ASC, esto, ¿qué nos piden? Que haya un diagrama de flujo de movimiento de productos. Y digamos que si estoy manipulando producto expuesto, estoy entrando, se me ocurre, ¿qué será? Producto cárnico y va sin ninguna protección, ese momentito no se me va a ocurrir sacar la basura. Entonces, la idea sería es que se tienen que armar como diagramas de flujo y si no puedo tener un área específica, establezco horarios para que no se superpongan operaciones que puedan causar contaminación cruzada. Entonces, va a depender. Digamos que usted no tiene esa actividad, no la toma en cuenta. Pero la mayoría, por temas de cumplimiento legal, acuérdense que me pedían tener un área para tener desechos peligrosos, especiales. Y generalmente en la parte ambiental, que sea techada, que sea ventilada, que tenga control. Entonces, yo diría que a mayoría de los casos, si es que les aplica, esto ya lo tienen hecho. Que hay que tener cuidado, como me dice que hay que mantener un control sobre las condiciones de limpieza de los drenajes y la salida de los desperdicios. ¿Qué creen que debo tener allí el rato que me van a hacer la inspección? Un registro. Entonces yo puedo tener un plan de limpieza de drenaje, puedo tener un registro de control de limpieza de drenaje. Y de la salida de los desperdicios, asimismo, si tienen control en la parte ambiental, no les va a sonar loco lo que les estoy diciendo, porque en la parte ambiental me piden cuantificar qué cantidad de desechos genero, papel, orgánicos, peligrosos, y de hecho me piden un inventario. Si ya tienen un control de ese tipo, esto de aquí realmente no les va a sonar nada del otro lado. El tema de los pisos, aquí se sombreó todo, pero realmente más es por especificar temas que ya estaban, pero fueron reubicados, ¿no? Que estén libres de grietas, huecos, no deben tener ninguna sustancia tóxica hacia los alimentos. Pisos deben estar diseñados para permitir el drenaje, esto ya estaba, pero básicamente es por el orden y la secuencia que se pusieron. Deben estar cubiertos por rejillas, pero no permitir el ingreso de plagas. ¿A qué se hace referencia a esto? Ocurre que a veces yo tengo un sistema de drenaje y es cerrado. Y ocurre de que mientras yo estoy operando, sí, estoy drenando agua, sale, y eso pasa con un flujo de adentro hacia afuera. Pero cuando yo paro mi planta, digamos que ese canal se seca. Entonces, si es que no tengo un buen esquema de limpieza, por allí van a entrar olores ofensivos, porque si quedó algo de suciedad dentro de esa tubería, va a empezar a apestar. Generalmente, por el diseño hidráulico le hacen unas trampas de grasa, perdón, unas trampas hidráulicas, estoy hablando mal allí, es una trampa donde básicamente crea un sello hidráulico, como quien dice, no dejo que se regresen esos olores, ni tampoco permito que por ahí ingresen roedores, que ingresen cucarachas, insectos, precauciones de ese tipo, ¿no? A eso se refiere ese tema, por si acaso. Superficies de las paredes, techos y pisos no deben emitir ninguna sustancia tóxica hacia los alimentos. Las cámaras de refrigeración o congelación deben permitir una fácil... Eso sí está, pero aquí más es por el orden en realidad. Los drenajes deben contar con la debida protección. ¿A qué se refiere esto? Que a veces uno iba, habían canaletas, pero la canaleta no había. O sea, está la canaleta, pero no está ni una rejilla, ni una tapa. Acá se lo ve desde el punto de riesgo es a la inocuidad, porque eso permite que ahí proliferen plagas, roedores, y se vuelve un foco de infección. Entonces, es recalcar un poco más en eso. En el tema de las instalaciones eléctricas, bueno, ustedes ya saben que aquí les van a pedir dentro del plan de mantenimiento que estén consideradas las instalaciones eléctricas y redes de agua. La red de instalaciones eléctricas de preferencia debe ser abierta y evitar la presencia de cables sueltos, pudiendo estar en los terminales adosados en paredes o techos. ¿Qué le agregaron?
siempre y cuando su diseño evite la contaminación cruzada con el alimento. Porque digamos de que la gente decía, sí, la tengo cubierta, pero la canaleta no le doy mantenimiento o la pasé justamente sobre una mesa donde el producto está expuesto. Entonces, cuando les ponen ese siempre y cuando su diseño evite, yo sé que pueden sonar cosas tal vez un poquito increíbles, pero se entiende que cuando me piden dar una solución técnica, tengo que pasar una canaleta eléctrica. Por ahorrarme el hecho de pasar por los perímetros, la quiero pasar justamente por la mitad de la planta y precisamente debajo de esas canaletas tengo producto expuesto. Entonces, a eso se refiere. O sea, a veces las personas para cubrir principalmente son situaciones temporales. Tengo que hacer una conexión porque tengo altísima producción y la más fácil no necesariamente es la solución más confiable desde el punto de vista técnico. Sabe entender que debían evitarse los cables colgantes. Aquí te están diciendo no debe existir, o sea, ya más claro imposible. Porque generalmente cuando las instalaciones son antiguas o hago ciertas cosas de manera, yo diría, rápida para salir de una urgencia, me olvido y la dejo después como algo permanente. En tema de iluminación no hay mayor cambio, en cambio de aire tampoco. En el tema de control de temperatura, vean estas frases y es lo que quiero que noten. Vean. Debe existir mecanismos para controlar la temperatura y humedad del ambiente cuando ésta sea necesaria. Entonces, hasta allí, para mí es confiable porque depende del criterio técnico del inspector que va a visitarlo. ¿Qué le agregaron? Cuando sea necesaria, dependiendo del tipo de alimento. O sea, es como que usted le da un doble chance de que la gente diga qué tiene que controlar, temperatura y humedad. Pero va a depender de qué tipo de producto. Si usted está hablando de un producto cárnico que necesita refrigeración, ni modo que necesita, ¿no? Pero a veces hay personas que dicen, no, es que mi producto no necesita, y ocurre que es un embutido. O sea, hay casos de ese tipo. Entonces, le fueron agregando esa frasecita que ustedes dirán, es intrascendente, pero es para reforzar ese criterio. En el tema de los servicios, en caso de contar con cisternas, porque uno diría que el sentido común debe primar, pero no siempre quien va a evaluar lo aplica. Entonces, es que aquí dice que usted tiene que tener un registro de limpieza de cisternas, pero yo no tengo cisterna porque mi proceso es seco, no necesito ni siquiera almacenar agua. No, pero es que usted no tiene el registro, incumplimiento. Es ilógico. Entonces, el en caso de contar es una típica prueba Pocayoke, ¿no? O sea, más clarito, difícil que quede, ¿no? Lo cual debe estar documentado. Entonces, ¿qué se entendería? Que si yo tengo una cisterna, tengo que limpiarla. Ahora, ¿cuál es el problema? Es que no me dejo registro de la limpieza. Hay empresas que dicen, hago una limpieza anual. Listo. Ese año que haces la limpieza, tómale una foto, cómo estaba antes, cómo estaba después, si utilizaste un agua con cloro, qué concentración. O sea, recuerden que tenemos que dar un sustento técnico y científico a estas cosas, no es porque sí. Allá son las 12. Muy cierto, Giovanni, gracias por hacerme acuerdo. Bueno, nos quedamos entonces en este punto y vamos a la pausa. Nos vemos 2:45. Gracias por hacerme acuerdo, Giovanni. Pongámosle pausa. Recording stopped. Nos vemos entonces 2:45. Aprovechen para lonchar y nos volvemos a conectar esa hora.